Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar con un bonito lema que un docente una vez me dijo. La necesidad es la madre de todos los conocimientos. Cuando tenemos nosotros necesidad necesitamos imaginación. Y para la imaginación necesitamos un criterio correcto. Entonces, ¿cuándo aprendemos más nosotros? Aprendemos más en una carrera en un semestre de 6 a 5 meses, o aprendemos más en el último examen, en un día antes de comenzar todo, ¿no? Estudiando lo último y lo último. Pero ese pequeño instante que tenemos es donde aprendemos más, ¿no? Entonces, la necesidad es la madre de todos los conocimientos, ¿no? Traumas de la programación. Muy bien. En colegio, cuando yo era mucho más joven, tuve la oportunidad de cursar cursos de C++ y de Arduino. No me gustó, la verdad, para nada. No tuve victorias, glorias en esa etapa, ¿no? No me gustó, se me creó unos traumas. Entonces, en mi búsqueda de conocimiento, yo decidí estudiar una carrera que no tenga nada de programación. Ya tenía pensado en mente física, y como vi que solo se cursaba una materia de programación, pues, bueno, esa es la mejor solución, una carrera sin programación. Pero luego entró una parte fea, que fue para mí, que no sabía usar Excel. Los problemas del Excel, los problemas de datos, era difícil interpretar qué podía hacer yo con simples números vanos que están ahí, sueltos en el tiempo. Entonces, podemos imaginar una regresión lineal simple, ¿no? Ley de Hooke, fuerza es igual a la constante K por la distancia elongada X, ¿no? Básicamente es la fórmula de una recta. Esto me llevó a una frustración. Yo no sabía usar Excel, yo no sabía nada de estadística, yo no sabía qué era una regresión, qué era un método cuadrático para encontrar el punto de una curva donde se cumplan las reglas. Entonces esto me llevó a un punto de frustración, donde no lograba entender qué podía hacer con estas materias. Me frustré, caí, entonces en esa época sufrí cambios. Esa época logré entender qué es Excel, cómo lo puedo utilizar. Pero llegó un momento en el que el Excel no fue nada suficiente para esto, ¿no? Entonces, se me presentó una oportunidad de apoyar a un grupo de investigación de mi misma carrera con el análisis de datos. Había que mandar una postulación diciendo, sí, yo sé hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cosa que yo puse, solo sé usar Excel, y punto. Y me aceptaron por alguna razón. Sin Excel, sin conocimiento, bueno, tocaba tocar suerte, ¿no? Y no lo logré. Me frustré más. Tuve que mandar mi carta de que no podía realizar, no tenía los suficientes conocimientos. Entonces, en ese momento, gracias a mis padres, se me presentó una oportunidad genial de poder profundizar en este mundo de la programación. Ahí entendí qué fueron los datos, cómo podemos usarlos, cómo podemos visualizarlos. Y no solo con los datos de Excel que yo sabía usar, que 30 líneas y las ponía a mano. Esto es X, esto es Y. Ahí se empezó a usar datos con Python, con C++ aprendí, algo de Java. Y recién tuve victorias. Recién tuve esperanzas de tener un conocimiento más allá del que tenía antes. Entonces, luego de haber fracasado en el Instituto de Investigaciones Físicas, que se me había aceptado, sacaron otra vez una convocatoria, donde tuve una nueva oportunidad de comenzar, nuevos datos que analizar en el mismo puesto de ayudantía, ¿no? Entonces, todos esos procesos, todos los cursos que tomé, toda la experiencia que tuve, me llevó al día de hoy, a una charla de PyDay. Entonces, ¿cómo podemos orientarlo esto a la física? En la física podemos ver dos tipos de estudiantes principales, ¿no? Los que son físicos teóricos, como podríamos decirlo, los físicos teóricos, ¿no? Aquí podemos ver claramente a Sheldon Cooper, ¿no? Y los físicos experimentales, que en realidad, si lo vemos a una profundidad, son los mismos. El físico teórico cumple las tareas del físico experimental, y las tareas del físico experimental también hace las tareas del físico teórico. Diferencia, especialización. Los físicos teóricos son muy importantes. En el lado derecho, para ustedes, de esta diapositiva, podemos ver a Michael Faraday, que es una clara experiencia de cómo usar correctamente los datos, ¿no? Haciendo una retrospectiva, Michael Faraday
Fue un joven de escasos recursos, de una familia humilde, que no tenían para comer muchas veces, y aún así él era un fanático entusiasta de la ciencia y los experimentos. Era muy curioso desde joven. Todos estos caminos lo llevaron a que no tuviese una educación formal. No pasó a la universidad, no pasó clases legalmente, pero era muy curioso. Todo esto lo llevó a formar parte del Instituto de Investigaciones Físicas de su país, donde realizó muchos experimentos. En las épocas previas a él, Coulomb, Ampère y otros científicos más, muy renombrados de su época, ya habían hecho estudios relacionados a la electricidad y al magnetismo, pero ninguno se le había ocurrido qué pasa si juntamos ambas. Entonces el joven sin estudios, sin educación, que no había ido a la universidad, diseñó este pequeño experimento que es muy simple, ¿no? Se le ocurrió poner un cable conductor y hacerle pasar una electricidad por el medio, ¿no? Se dio cuenta que las brújulas cambiaban gracias a esto. Las brújulas ya existían en esos tiempos y notaba que la aguja de la brújula cambiaba. Intuyó que había un campo magnético generado por un alambre con energía. ¿Qué hizo a continuación? Bueno, no tenía los conocimientos, así que escribió todo lo que veía. Escribió que al pasar una corriente por un alambre, se creaba un campo magnético. Para hacer eso, puso una tabla de madera y pequeños fierritos que al hacerlo pasar por ahí, formaban estas circunferencias que hoy en día lo conocemos como campo magnético. Ok, físico experimental, no tenía los suficientes recursos, pero era imaginativo. Llegó poco tiempo después, llegó James Clerk Maxwell, físico teórico, no teórico como tal, pero físico con doctorado y todo, conocimientos suficientes, logró acabar todos los estudios universitarios, y a partir de sus ideas de Michael Faraday, logró deducir las ecuaciones de Maxwell, que la conocemos como hoy en día, como las ecuaciones del electromagnetismo. Este es un claro ejemplo de cómo los datos ayudan a deducir al físico teórico o al físico en sí a modelar nuestro mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, con estos datos es muy importante trabajar. Hoy en día se puede ver en muchas partes, ¿no? Y para esto, ¿qué necesitamos? Los datos van a estar en todo. Se puede seguir este proceso de la investigación. En la investigación vamos a ver dos tipos de datos principales, cuantitativos y cualitativos. Los datos cualitativos son las cualidades del sistema que se quiere analizar o del entorno, ¿no? Que muchas veces no nos será de alto interés, pero sí se puede usar. Y otra parte será los datos cuantitativos, el número. El número es muy importante para analizar. Entonces, ¿es necesario saber estadística para todo esto? Pues sí. La estadística es una parte muy importante para el análisis de datos y para el machine learning, que soy un entusiasta de eso, por todo lo que se puede hacer, ¿no? Necesitas un poco de estadística descriptiva, no necesitas saber cómo lo sacas, si quieres dedicarte a esto, pero necesitas saber qué significa, cómo puedes interpretarlo, qué es una varianza, qué es la media, qué es la moda, ¿no? Conocimientos de probabilidad para saber cómo se va a comportar tu sistema en un futuro y la inferencia estadística, ¿no? Intervalos de confianza. ¿Cuándo sabes que tus datos son importantes o relevantes? Eso es lo más básico que necesitaríamos para hacer un modelo de Machine Learning con la física, con datos físicos. Tratamientos que se pueden seguir para los datos. Prueba de hipótesis, muy importante si quieres realizar una investigación, si quieres realizar un artículo científico. La regresión lineal, polinomial y cualquier tipo que exista, logarítmica también, es muy importante. Y el método de muestreo. Queremos saber si nuestra población que estamos viendo es muy importante en la sección de aquí. En esta sección. El método de muestreo es muy importante para saber si nuestros datos son correctos o no. ¿Qué se busca lograr con la inteligencia artificial, con el machine learning en los datos de la física? Innovación. Se busca lograr nuevos avances científicos que se aplican hoy en día. En la cosmología, en la astronomía, en la física nuclear, en la física médica y en las demás áreas que se concretan estos datos, ¿no? Y los resultados que son esperados es crear artículos científicos que aporten a la sociedad boliviana y también al mundo con estas ideas nuevas, ¿no?
La aplicación de Machine Learning, que últimamente en la carrera de física ha sido muy importante gracias a un convenio que se firmó con la carrera de informática en los institutos de investigación de física de la atmósfera y rayos cósmicos. Es muy importante analizarlos, ¿no? Entonces, para la física, los datos normalmente se van a venir de tres tipos, ¿no? De tipo TXT, de tipo, no se nota muy bien, de tipo .dat y de tipo .kml. Cada uno de estos va a darte características diferentes, pero básicamente todos se pueden leer con un bloc de notas que te van a dar la información necesaria. Aquí en los costados van a poder ver cómo pueden leer estos datos en cantidad. Normalmente suelen pasar de los 100,000 datos, ¿no? Muchas veces estos datos que yo tengo aquí recopilados son de fácil 200 megas que contienen millones y millones de datos. Entonces, ¿cómo podemos construirlo? ¿Cómo podemos construir un modelo físico con esto? Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto ECA con la Embajada de Estados Unidos, donde analizamos la contaminación atmosférica en los Andes y también en La Paz, obviamente. Entonces, se puede observar aquí mis primeros intentos de análisis de datos, ¿no? Hace casi 2 años ya. Podemos ver aquí 3 tipos de instrumentos que miden lo mismo. Aquí estamos midiendo con un instrumento de hace años que se tenía la cantidad de presión atmosférica por concentración de carbono en el aire que se tiene. Podemos ver que los datos son muy cuadrados. No nos aportarán grande información a nuestro análisis. Aquí tenemos ya otros tipos de sensores donde podemos ver más a detalle la concentración de carbono por presión atmosférica. Y aquí ya podemos verlo más detallado. Esto es un día concreto de 9 a 8 de la noche. ¿Cómo varía en el tiempo? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Un análisis básico podemos decir, bueno, a las 12 de la tarde hay más contaminación por el humo de los autos. Pero esta información es vaga. ¿Por qué? Porque consideremos que tenemos aquí historial de 3 años de información. ¿Cómo podríamos juntarlos? Se nos dio un tutor en el mismo proyecto, el doctor David Whitman, que es un capísimo del área, que hizo estos pronósticos, ¿no? Él analizó cómo varía la densidad de dióxido de carbono en el aire en Chacaltaya y en el Parque Pipiripi en función de la longitud de onda que llega, ¿no? Y podemos describir en esta sección que hay unos datos que se repiten, datos estacionarios se podría decir, pero no es estacionarios del total, porque no tenemos que de 24 a 25 de mayo no se van a repetir. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, modelos estocásticos, ¿no? Estadística que se necesita. Pero en el modelo del Pipiripi podemos notar que sí se repiten estos, ¿no? Se repiten, aquí está a las 12 de la mediodía, hay un pico. 12 del mediodía, 10 de la mañana, hay otro pico. 10 de la mañana, hay un pico. Se repiten estos datos. Entonces, ya se puede construir un modelo probabilístico más certero con estos datos de Machine Learning. Y también cabe notar que lo ha juntado todos los datos de 5 o 4 días en uno solo. Esto se me comentó que hay una librería de NumPy de Pandas que puedes usar lenguaje SQL para unirlo todo de una. Es algo muy interesante y fantástico, ¿no? Entonces, con este modelo a seguir, yo continué y logré participar en una hackathon de Rusia con modelos simulados de valores energéticos necesarios para poder contemplar la energía, la potencia necesaria que tiene que tener un reactor nuclear. Lastimosamente no encontré el modelo, pero esta era la función que nos daba, ¿no? Y podemos notar que viene de un tipo logarítmico que con el tiempo se va a estabilizar a una energía potencial necesaria para que se mantenga funcionando el reactor correctamente, ¿no? Aquí arriba podemos ver cómo se leen los datos. Este lo leí con CSV, pero venía en archivo TXT y hay que hacer un pequeño análisis, ¿no? Consiguiente, aquí podemos ver una parte muy interesante. Esta parte es del estudio de los rayos cósmicos en el laboratorio de Chacaltaya. Como podemos ver en este sector de aquí, este es un púlsar. Un púlsar es la estrella de neutrones que explota básicamente y que lanza grandes chorros de energía en el espacio. Estos haciendo rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos van a llegar al planeta
ya debilitados obviamente por todo el paso que han tenido que hacer por millones de años, y al chocar aquí con nuestra atmósfera se van a subdividir en partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas, que son el pión y otras más que se han descubierto aquí en Bolivia, por nuestra altura es muy conveniente, podemos analizarlas gracias a la luz Cherenkov. Cuando llegan estas, se subdividen en partículas más pequeñas. Y estas partículas más pequeñas, al chocar con el agua, van a emitir una luz. Y al emitir esta luz, nosotros podemos medir su energía, ¿no? Aquí está una luz Cherenkov que se tiene en China, que es la más grande del mundo. Cosas necesarias para realizar este experimento: un tanque grande de agua, agua cristalina, agua limpia, agua pura. Oscuridad total, que no haya entes que modifiquen alrededor. Campos magnéticos, celulares, telecomunicaciones, no puede haber eso porque va a interferir. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se va a medir con la luz Cherenkov y un sensor que se tiene en ese mismo estanque el voltaje que tiene en el intervalo de 27 segundos, ¿no? ¿Por qué 27 segundos? Porque estas subpartículas se dividen a tal velocidad que no es visible ni a milisegundos. Se toman datos cada 0.2 por 10 a la menos 6 segundos. Y se toman miles y miles de datos. Solo este gráfico que realicé pesa más de 200 megas. Y si lo agrandáramos en un punto de 24 o 25 segundos, podríamos ver el decaimiento de las partículas que llegan. Y aquí viene un modelo de Machine Learning en el que estoy trabajando actualmente, que es predecir. Este pico de aquí significa la entrada de una subpartícula del espacio que se ha dividido en esta luz, en este estanque. Y sus decaimientos van a generar estas más pequeñitas crestas, ¿no? Y así va a ir bajando hasta que tienda a cero. Entonces, nuestra misión en el laboratorio es encontrar el valor energético. ¿Y cómo podemos encontrar el valor energético? Pues es simplemente un integral. Voltaje por el tiempo nos va a dar electronvoltios en un sistema un poco cambiado y poniendo unas constantes más. Se nos va a dar la energía de decaimiento de todo este sistema analizado. Este es un sistema de 2 años que se han analizado, ¿no? Y aquí lo podemos generar en un código con Python. Lectura del archivo, detectar picos, ¿no? Para encontrar los decaimientos de cada partícula. Y la misión más allá después de esto va a ser detectar o decir de qué tipo de partícula estamos hablando. Y eso es física teórica más avanzada, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo en un bloc de notas se nos puede exportar los datos. Y por ejemplo, para este caso de 2 años, aquí abajo dice: se ha recibido 3.699.64 joules de energía en partículas subatómicas. Y se tiene abajo también los números de índices donde existen cada pico. Ahora el trabajo que se tiene es analizar y descubrir y deducir qué partículas son y de qué decaimiento estamos hablando. Y uno de los proyectos más recientes que tuvimos es el proyecto de la estación Jihuacata en la provincia Pacajes, donde el año pasado entre finales del año pasado y principios de este año, sufrimos una sequía en la parte de los Andes. Entonces, la propuesta de este proyecto era crear un modelo de aprendizaje automático para deducir cuándo va a haber sequías y cuándo no. Se utilizaron datos desde 1990 hasta el 2013 para el entrenamiento, ¿no? Aquí abajo podemos ver, son casi 9.000 días, que son esos 23 años que se tienen de datos. Y aquí podemos ver en cantidad de milímetros de lluvia caída esos días. Entonces, aquí podemos deducir dos modelos de Machine Learning. El primer modelo podemos verlo de sus valores de autocorrelación. La autocorrelación es el valor que tiene el primer dato con el segundo. Y después del primer y segundo dato con el tercero, primer, segundo, tercer dato, relación con el cuarto y así sucesivamente. Aquí podemos ver que tiene un descenso 1 sobre x, que cuando tienda al infinito recién va a tender a 0. Pero lo malo es que la autocorrelación en este tipo de modelos de Machine Learning para series de tiempo es mala. ¿Por qué? Porque si notamos aquí, es un modelo no estacionario, no se repite. A veces hay picos, a veces no hay picos. Por lo tanto, es un modelo estocástico. Y si es un modelo estocástico, tenemos que quitar los valores estadísticos que
nos lleven a predecir mal este modelo. De todas formas, hicimos un modelo de Machine Learning con estos valores, ¿no? Aquí podemos ver que sí existe una relación entre los datos. Entonces, construyendo los valores de las neuronas para el aprendizaje, se construyó en un periodo de 366 días y con una neurona de aprendizaje, ¿no? Aquí estamos instanciando los valores necesarios y aquí es básicamente para la graficación. Y aquí podemos ver el modelo que nos salió. Podemos notar que es muy relacionado a los valores estadísticos, ya que se repiten en formas de campanas de Gauss cada uno de sus ciclos. Y notamos bien que no tiene aquí días que puedan predecir de una manera correcta y concisa. Entonces este modelo tiene muchas fallas. Se ha llegado a deducir que este modelo solo predice el 10% de los casos de la manera correcta. Eso es lo malo de tener series de tiempo no estacionales y sí estocásticas. Entonces se realizó un segundo modelo donde eliminamos básicamente los valores de la autocorrelación. ¿Cómo se logró? Restar el último dato menos el anterior. Y así a todos los consiguientes, para ver que al final de esta línea, en el valor 10 más o menos, ya no tienen relación los datos entre sí. Pero eso no le quita la importancia. Más bien, eso nos ayuda a poner el sistema más proactivo, que va a funcionar con mejora en el tiempo. Y aquí estamos haciendo lo mismo, pero quitando los ciclos principales, ¿no? Igual dividiéndolo entre 366 días y cada uno separándolo parte por parte. Este modelo de autocorrelación, vamos a ver que este es un modelo de autocorrelación parcial, que igual ya tienden el valor 15 a 0. O sea que eso está perfecto. Hemos quitado todos los valores estadísticos posibles para entrenar nuestro modelo. Por consiguiente, podemos ver que no ha cambiado mucho, ¿no? Este es el primer set de datos que se tenía de los datos en Jihuacata, en la provincia de Pacajes. Y estos son los nuevos valores, ya quitando los valores estadísticos. Y si notamos, no cambia mucho. Aquí no se nota bien, pero aquí esto va desde 0 a 40 milímetros de agua. Y ahora aquí va desde 0 hasta 1.2 milímetros de agua. Entonces, consiguiente, podemos empezar a predecir una nueva red neuronal, un nuevo aprendizaje de máquina. Y aquí las líneas negras es el nuevo aprendizaje y la línea roja es la nueva línea de tendencia que se va a tener. En sí, si lo acercáramos esto un poquito más, podríamos ver pequeñas perturbaciones que existen. Pareciera que no funciona nuestro modelo. Pero si añadimos todos los datos que habíamos quitado anteriormente, vamos a conseguir esto. Aquí estamos añadiendo los datos de la autocorrelación y de la autocorrelación parcial. Y podemos ver que ya tiene una mejora notable en la tendencia, ¿no? Vemos como ya se predice casi con exactitud cuándo va a llover y qué cantidad va a llover, que es muy importante, de agua. Entonces en este modelo se usó el 80% de datos para el entrenamiento y el 20% lo estamos usando para revisar si nuestro modelo está bien. Si hacemos una pequeña comparación con nuestro modelo anterior, este es nuestro primer modelo, siguiendo valores estadísticos, no va a tener mucha relación con la realidad. Pero nuestro segundo modelo ya tiene casi una relación total. Ojo, que también hemos quitado de aquí valores que hubo días que no se tomaron los datos. Y esos datos hay que eliminarlos. Podemos hacer dos opciones. O ponerlo todos los datos no válidos que no se tomaron en 0 o poner un promedio de los datos. En este caso se vio mejor que poner los datos que no fueron tomados como 0. Entonces, claramente, en la figura podemos ver que el segundo es una mejor relación que se crea. Entonces, analizando nuestros datos de entrenamiento, podemos ver que en 1753 días, que es el 20% de los datos, llovió 533. Nuestro modelo predijo los 533 exactamente y otros 300. Estos 300 creemos que es de los días que no se tomaron los datos, porque si ven al final de la figura, aquí hay un set de datos que dice que ha llovido, pero en la realidad no ha llovido. Pero también hay que tomar en cuenta que estos datos casi todos son menos 999, que significa que no se tomaron los datos. Con esa estimación llegamos a una conclusión de que este modelo de Machine Learning que creamos llega al 85% de efectividad. Entonces, se puede prevenir épocas de sequía,
mandando una carta a la autoridad correspondiente para prevenir que haya pérdida de cultivos para las poblaciones más vulnerables que se dedican a la agricultura, ¿no? Y así, no, miento, aquí llegamos a mi último trabajo que estoy haciendo, que es la razón de esta exposición, que es Peak-to-Peak Dynamics. Esto ya es con el grupo de sistemas complejos. No se puede mostrar tanto la programación porque seguimos trabajando en ello, ¿no? Pero básicamente se publicó un trabajo hace algunos años, 2011, que todas las músicas, todas las canciones, todos los géneros están relacionados en los números complejos. Como aquí podemos ver, no se ve bien, pero dice Tchaikovsky, Sinfonía número 5, este es Astor Piazzolla, Allegro Tranquilo. Aquí tenemos a Tom Jobim, The Girl, in Pane. Aquí podemos ver a Metallica, a Madonna, y todos tienen una forma de campana de Gauss, su relación, pero en números complejos. Eso es algo fascinante. ¿Por qué? Porque podemos deducir que ahora la música, los géneros musicales siguen una cierta transformación en los números complejos y se ha formulado la teoría que existe unos detractores en la música. ¿Y eso cómo podemos llevarlo al contexto boliviano? Bueno, basándonos en un artículo sacado igual en 2011, 2012, que analizamos los sonidos de las tarcas, podemos obtener un resultado muy parecido. Analizando las tarcas, el sonido que se pueden producir con las tarcas y el análisis de Peak-to-Peak Dynamics, una curva crítica, obtenemos estos datos, estos tipos de formas que han sido muy parecidas a las que se han sacado, ojo, con un género completo de música, con una canción en específico. Entonces, con estas son parecidas y estamos reafirmando que es muy posiblemente que haya una constante que aún no encontramos en las ondas de sonido, que son conocidas como detractores. Y estos son los últimos trabajos que se han realizado con Python, no con Machine Learning en total, pero es una gran cantidad de datos, más de 800 millones de datos de la tarca. Estamos midiendo frecuencia por sonido y aquí, si no se nota bien, podemos ver que se solapan una con otra, ¿no? Y están formando otra. Entonces, si hacemos una pequeña transformación, que aquí no puse la fórmula, qué bacana, podemos llegar a estos nuevos modelos que se están formando. Ya no son una campana de Gauss, ahora podemos verlo como una espiral. Y esta espiral la podemos transformar a un plano 2D e incluso 3D. Y podemos definir a una onda sonora de otra manera. Aquí como un cono, aquí como una recta solapada. Y ambas figuras son sonidos de una tarca. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues seguir analizando. Y con eso habría acabado. ¿Alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta? Ok, ahora sí. Sí, te escucho. ¿Cómo maneja prácticamente los datos? Porque al fin y al cabo son datos acumulan a, digamos, 6 megas, un archivo pesa 6 megas, luego otro archivo 6 megas, se hace acumulativo y al fin y al cabo, digamos, una laptop, una computadora convencional no puede manejar. Y mucho menos a veces el colado, a veces se tarda, hace algunos procesos de partición o para la manipulación de datos, porque al fin y al cabo, al hacer análisis, también es todo consumo de datos. Sí, entiendo tu punto. Sí, últimamente hemos tenido ese problema en el laboratorio de rayos cósmicos, donde se generan una cantidad enorme de datos al día. Entonces, ¿qué opciones se han tomado? Antes se usaba harto Python, pero como es un lenguaje interpretado que tiene que ser línea por línea, se está tomando la decisión de volver a C++, donde el análisis de datos es mucho más rápido.
pero no es tan sencillo como en Python, porque en Python ya está todo hecho. En C++ tenemos que hacerlo todo desde el principio. Esa es la solución que hemos dado hasta ahora. Y con respecto, tal vez, es la concatenación de la información. Bueno, esa concatenación de la información lo hacemos con Python mediante listas. Se tiene un set de listas guardadas por día y por fecha y ponemos directo a una función que le decimos que todos esos archivos que tenemos .txt se unan en una y podemos realizar los datos en general de todo el tiempo. No sé si tienes alguna duda. ¿Más? Buen día. Mis consultas son dos. La primera es, ¿qué objetivo tenía medir la absorbancia del dióxido de carbono a varias longitudes de onda para ver la contaminación? Esa parte no me quedó muy clara, no sé si podrías explicar un poco más. Ok. Y la segunda pregunta era, el modelo que nos mostrabas para ver el día de lluvia y todo eso, si bien han hecho mejoras y luego tenían mejor ajuste a los datos, han hecho la prueba con datos nuevos, o sea, han predicho si algún día iba a llover y efectivamente ese día ha llovido. Ok, respondiendo a tu primera pregunta, el proyecto ECA se realizó en épocas de pandemia, donde aún nadie salía, y esto fue con el apoyo de la Embajada Americana para ver cómo en sí el COVID reaccionaba a la altura. Se descubrió mediante aerosoles que aquí en la ciudad de La Paz, estar a una mayor altura y una menor cantidad de aire, no se transfiere el COVID por los aerosoles de una manera tan efectiva como lo haría a un nivel del mar. Y la contaminación se realizó por un estudio de calentamiento global, también se aprovechó, ¿no? Y teníamos que ver esto cómo está afectando a las mediciones en el laboratorio de Chacaltaya, que es la parte más importante para realizar mediciones, ya que es uno de los laboratorios que está a mayor altitud en el planeta, más alto que en Chile, más alto que en otros lugares. Esas son las principales aportaciones. Además de que este año ya se va a lanzar el artículo en sí en la Revista Boliviana de Física, ¿no? Y ahí voy a ponerlo cuando se lance, ¿no? Y ahí van a poder leer todo el estudio que se ha realizado, todos los campamentos, todos los 5 días que fueron, se trabajó en Chacaltaya, se trabajó en La Paz, se trabajó en la parte de Achachicala, se trabajó en las represas y en otras partes. En Coroico también se trabajó en la parte de los yungas para ver esto cómo afecta, también relacionado al COVID y otros datos más que se necesitaban. Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿cuál era? De los datos, ¿no? Bueno, como dije, el último 20% de los datos, que eran 1753 días, ya nos entrenó la computadora. Esos últimos datos ya solo eran simbólicos. La computadora ya trabajó solo. ¿Cuál es el problema con los datos actuales? Que lastimosamente en el 2014 se cerró ya el Centro Meteorológico de Jihuacata y ya no se pudieron recuperar más datos. También intentamos recopilar datos de la población de batallas, pero en batallas lastimosamente, si bien se siguen recolectando datos, no son datos completos. Hay muchos días, demasiados diría yo, en el que no se recolectó la información y no nos va a dar un correcto análisis con el Machine Learning. ¿Ok? Gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿Tuviese alguna? Buen día. Quería hacer una pregunta respecto a lo último que habías mostrado de Free2Bit. Dijiste que habías investigado el tema de las tarjetas, ¿verdad? Sí. Quería saber si el tema que has escogido o simplemente había sido un sonido, si lo has hecho, digamos, en base a un estudio, en el sentido de que, digamos, hay temas específicos para temporadas o hay temas que tienen una sonoridad del campo bien peculiar. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, si volvemos un poquito, estos dos sonidos que usted ve, que puedes ver, son los mismos sonidos, son sonidos diferentes producidos por una misma tarca, pero están en diferentes notas, ¿ok? Y estos sonidos, si los ves muy igualitos, es porque se ha intentado estos datos que están aquí han sido previamente normalizados para sacar todo el ruido del ambiente que se pueda y hacer un mejor análisis para este trabajo de estos defractores, ¿no?
Ok, así se sacó los datos, ¿no? ¿Alguien más? Esas serían todas las preguntas. Ok. Vamos a darle un muy fuerte